Cierra los ojos un momento y piensa en el nacimiento de Jesús. Probablemente visualizas un establo tranquilo, una estrella brillante y una paz absoluta. Pero la historia real, la que los libros de texto y las tradiciones suelen omitir, es mucho más oscura y peligrosa. Cuando Jesús nació, el mundo no estaba en paz, estaba bajo la bota de hierro del imperio más implacable de la historia. Judea era tan solo un polvorín a punto de estallar, gobernada por un rey paranoico que no dudaría en acabar incluso con su propia familia con tal de mantener el poder. Mientras tanto, en Roma se gestaba una red de espionaje y control que cambiaría el destino de la humanidad. Hoy, en Misterios de la Fe, dejamos atrás las postales navideñas para mostrarte la cruda realidad. Esto es lo que estaba pasando realmente en el mundo cuando nació Jesús. Un mundo de traición, impuestos asfixiantes y una profecía que hacía temblar hasta los emperadores. En el momento del nacimiento de Cristo, el mundo mediterráneo vivía bajo la famosa Pax Romana. Pero no te confundas, no era una paz basada en la armonía, sino en el miedo. El emperador César Augusto había logrado detener las guerras civiles, pero a cambio había impuesto un orden militar absoluto. Roma era la primera superpotencia global. Sus calzadas conectaban 3 continentes, permitiendo que las noticias, el comercio y sobre todo las legiones se movieran con una velocidad nunca antes vista. Para un ciudadano romano en la metrópoli era una edad de oro, pero para los pueblos conquistados, como los judíos, era una ocupación asfixiante. El mundo estaba interconectado como nunca antes, lo que irónicamente preparó el escenario perfecto para que una nueva idea se propagara por todo el imperio, como un incendio forestal. Sin las carreteras de Augusto, el mensaje de Jesús nunca habría salido de Judea. Mientras Augusto gobernaba el mundo desde Roma, en Judea mandaba un hombre al que la historia llama el Grande, pero cuyos súbditos llamaban el Carnicero. Herodes el Grande no era un rey legítimo, era un títere de los romanos que vivía en un estado constante de terror de ser derrocado. Herodes era un genio de la construcción, responsable de maravillas como el Segundo Templo y la fortaleza de Masada. Pero su mente estaba podrida por la paranoia. Ejecutó a su propia esposa, a sus hijos y a cientos de posibles rivales. Cuando escuchó los rumores de que un rey de los judíos había nacido en Belén, su reacción no fue de adoración, sino de eliminación. El censo que obligó a José y a María a viajar no era un trámite administrativo amable. Era una herramienta de control fiscal romana para exprimir hasta el último denario de una población que ya vivía en la miseria. La Biblia menciona a los magos de Oriente, pero la historia nos dice que no eran simplemente 3 abuelitos en camello. El término magoi se refiere a una casta sacerdotal y científica del Imperio Parto, el único rival militar que Roma no podía vencer.
Imagínate la escena política. Una caravana de dignatarios de un imperio enemigo entra en Jerusalén preguntando por un nuevo rey. Esto no fue un evento pintoresco, fue un incidente diplomático de alto nivel. Herodes y todo Jerusalén se turbaron, no por la religión, sino por el miedo a una invasión o a una revuelta apoyada por los partos. Estos hombres no solo traían oro, incienso y mirra, traían un reconocimiento oficial de que el orden mundial estaba a punto de cambiar, desafiando directamente la autoridad de César y de Herodes. ¿Por qué el mundo estaba tan atento a un nacimiento en un pueblo tan insignificante? Porque Judea era una olla a presión. El pueblo judío estaba desesperado. Los impuestos romanos, combinados con la tiranía de Herodes, habían llevado a la gente al límite. En las cuevas de Qumran y en las plazas de los pueblos, la gente leía obsesivamente las profecías de Daniel e Isaías. Se sentía en el aire que el tiempo estaba cumplido. Había decenas de autoproclamados mesías y líderes rebeldes prometiendo libertad a través de la espada. El ambiente era de una tensión eléctrica. Jesús no nació en un mundo de silencio y de noche de paz. Nació en un mundo que gritaba por un libertador, en medio de una crisis de identidad religiosa y política que estaba a punto de cambiar la historia para siempre. Mientras en Belén un niño era recostado en un pesebre, al otro lado del mundo conocido, en China, la dinastía Han estaba en su máximo esplendor, bajo el mandato del emperador Ai de Han. China era un espejo de Roma, una superpotencia burocrática y militar. Lo fascinante es que justo en esa época, la ruta de la seda estaba comenzando a conectar Oriente con Occidente de manera formal. La seda china llegaba a las túnicas de los senadores romanos y con la seda viajaban las ideas. Mientras Judea esperaba a un Mesías, en China se consolidaba el confucianismo como base de la sociedad. Dos mundos gigantescos, Roma y China, estaban a punto de tocarse indirectamente, creando una red global de intercambio que décadas más tarde permitiría que las primeras noticias sobre un profeta en Galilea viajaran más allá de lo imaginable. ¿Y qué pasaba en el continente americano? Mientras el mundo antiguo se reorganizaba en el actual México, en la ciudad de Teotihuacán, estaba comenzando su fase de crecimiento masivo. En las selvas de Centroamérica, los mayas ya estaban perfeccionando su calendario y construyendo sus primeras grandes pirámides. Aunque estos mundos estaban a miles de kilómetros de distancia y no tenían contacto entre sí, sí hay algo muy inquietante. En casi todas las culturas antiguas de este periodo existía una extraña fascinación por las estrellas y el fin de una era. Mientras los magos seguían una luz en el cielo de Oriente, los sacerdotes astrónomos en América observaban los mismos cielos, registrando conjunciones planetarias que marcaban, según sus creencias, el nacimiento de nuevos ciclos divinos.
El cielo que cubría el pesebre era el mismo que observaban los arquitectos de las pirámides del Sol. Muchos teólogos y apologistas llaman a este periodo la plenitud de los tiempos. ¿Por qué Jesús no nació 500 años antes o 500 años después? La respuesta es una coincidencia histórica perfecta. Por primera vez en la historia, el mundo tenía tres cosas que nunca antes habían conocido. Primero, un idioma común. Gracias a Alejandro Magno, casi todo el mundo hablaba griego, lo que permitía que las ideas se entendieran de un país a otro. Segundo, una paz forzada y rutas seguras. Las calzadas romanas permitían viajar miles de kilómetros sin ser asaltados por ejércitos locales. Tercero, una sed espiritual. Las antiguas religiones paganas de Zeus y Júpiter estaban muriendo. La gente estaba vacía y buscaba algo real. El nacimiento de Jesús ocurrió en el único momento de la historia antigua donde una idea podía nacer en un pueblo pequeño y estar en la capital del imperio en menos de un mes. El caos político, la opresión de Herodes y la eficiencia romana fueron, irónicamente, los que construyeron la cuna perfecta para que la fe cristiana conquistara el mundo. Más allá del pesebre, el mundo era un lugar de contrastes brutales. Un mundo de emperadores divinizados, de ejércitos implacables y de civilizaciones en su cúspide que no tenían idea de que su fin comenzaría con el llanto de un bebé en una provincia olvidada de Judea. El nacimiento de Cristo no fue solo un evento religioso, fue el choque definitivo contra el sistema del mundo antiguo. Pero quiero saber qué piensas tú. ¿Crees que fue una simple coincidencia histórica? ¿Que Jesús naciera exactamente cuando el Imperio Romano dominaba el mundo? ¿O ves una mano invisible que preparó todo este escenario? Déjame tu comentario abajo para generar el debate. Si este viaje hasta el pasado te ha abierto los ojos, dale me gusta a este video, deja un comentario, suscríbete a Misterios de la Fe y activa la campana. Nos vemos en el próximo misterio.